Después de esta charla y estar encantada de aprender siempre con Alberto, realmente, doy gracias a no ser pelirroja en estos momentos, después de lo que nos has contado. Vamos a ir a por la última mesa de esta reunión, una reunión que nos está pareciendo muy refrescante y muy buena. Voy a presentar al primer ponente y te dejo a ti que presentes a los otros. Entonces, el primer ponente es un endocrino amigo, que es el jefe de servicio del Hospital de Valencia, de PSET, que nos va a hablar de la insulina y las nuevas moléculas en el manejo de la diabetes. Ayer matamos a la insulina. Vamos a ver dónde está y dónde la dejamos en su posición. La matamos porque sabemos todos que retiene sodio y que para nuestros pacientes con enfermedad renal no es un plato de gusto, pero es un plato que indicábamos hace 15 años, cuando el paciente disminuía su filtrado. Así que, doctor Morillas, cuando usted quiera. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por invitarme a esta reunión, que Alberto ya me invitó. Yo soy un veterano, endocrinólogo, pero veterano en estas reuniones con amigos nefrólogos. Vengo con una reunión de cardiólogos. Creo que es muy importante la atención multidisciplinar para mejorar el pronóstico de las personas, en mi caso con diabetes, pero también las personas con enfermedad crónica. Y entonces el protagonismo no tiene que ser solo nefrología. Hay que enseñar a pescar a los médicos de primaria para detectar de forma precoz a los pacientes, porque el paciente lo trata todo el entorno sanitario, no solo una especialidad. Y mientras mejor se atienda por todos los especialistas, mejor la persona más interesada, que es la persona o el paciente. Este es mi conflicto de intereses. Y os voy a hablar de nuevas insulinas. Tras el centenario de la insulina, pues la voy a matar yo también, desprescripción de insulina. No sé que la matasteis ayer, pues yo también voy a matarla hoy un poquito, aunque os voy a hablar de nuevas insulinas. Os voy a hablar del multiagonismo, os voy a hablar de agonistas duales. Hoy, pensando que yo venía aquí hoy, pues ayer la FDA admitió un productazo, el tirzepatide, para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y luego, como mensajes para casa, nuevas insulinas, pues en el año 21 se llevaron el premio Nobel Banting y Bess porque la insulina salvó vidas. Los diabéticos tipo 1, si no hubiese insulina, se morirían. Con que un fármaco que salva vidas no lo podemos matar nunca, porque si no hay diabéticos tipo 1 que fallecerían. Es verdad que ha habido mucha evolución, hemos tenido el centenario ahora y actualmente disponemos de análogos de insulina que lo que hacen es que tengamos menos hipoglucemias, mejor control postprandial con análogos de insulina rápida, mejor control basal con análogos de insulina basal. Pero las insulinas basales son planas. ¿Es que las necesidades de insulina son constantes? No son constantes las necesidades. Y tenemos insulinas planas. Cualquier parecida con la realidad, pura coincidencia. Las insulinas prandiales son de inicio rápida. Hemos intentado los análogos de insulina rápida que sean de acción muy rápida, pero son mucho menos rápidos que la insulina prandial que segregamos todos cuando hemos comido ahora. Entonces, intentan parecerse, pero no se parecen. Y luego se administran vía subcutánea. Llegan tardísimo, liberación en la circulación sistémica y no llegan al hígado hasta el final. En el sitio no adecuado subcutáneo, y el último paso es el paso que tenía que haber hecho primero, la vía hepática. Tenemos muchísimo que mejorar, muchísimo que mejorar. Primero, tendríamos que hacer insulinas sensibles a glucosa para que no fuesen planas. Una insulina basal. Tendríamos que hacer insulinas prandiales de acción más rápida, que eso ya la disponemos en la insulina Urli, que en otros países está disponible, como Estados Unidos, como Alemania. Y luego deberíamos tener insulinas orales para no tener la vía subcutánea, para evitar que fuesen insulinas selectivas, que fuesen un primer paso hepático. Y luego, como la insulina por administración subcutánea puede dar lipodistrofias, lo ideal es que fuesen de administración más prolongada, que pudiese ser semanal o mensual. De esto disponemos algunas cosas.
os voy a ir muy rápido, ya se dispone en otros países de una insulina más rápida de la que tenemos actualmente, entonces controlaría mejor el postprandio y habría menos riesgo de hipoglucemia postprandial. Se parece a la insulina FIAS, pero ya os digo, incluso un poquito más rápido que los análogos de insulina rápida que disponemos actualmente. Para disponer, ya tenemos insulinas semanales en fase 3. Dentro de poco se comercializará la insulina Icodec, que se parece en eventos de hipoglucemia a la insulina glargina U100. Nos han comparado con la glargina U300. Hemos de saber que la glargina U300 y la insulina de Gludec son superiores en hipoglucemia a insulina glargina U100. Entonces se compara con una insulina que actualmente ya no está de moda, está de modé. Es similar a la insulina glargina U100, pero las otras dos que os he comentado, que disponemos actualmente, aunque sean diarias, son superiores en hipoglucemias a la insulina glargina U100. La gente espera mucho estas insulinas semanales. Yo esperaría, además de que sea cómoda, que demuestre que es superior al estándar actual, y el estándar actual sería la glargina U300, Toujeo, la insulina de Gludec, Tresiba, no la insulina glargina Lantus, que yo creo que actualmente no tengo a ningún paciente tratado con Lantus. Con que, bien, aunque le ven la gente perspectiva, yo no le veo mucha perspectiva. Insulinas en fases más iniciales, los diabéticos, los que esperaban primero insulina inhalada. Yo tuve un paciente que acumuló de una insulina inhalada para 3 años, le caducó. Se recorrió farmacias de todas las comunidades porque sabía que no iba la exubera, porque los pacientes diabéticos están hasta el pirri de pincharse, de administrarse insulina. Entonces, todos piden muchas insulinas orales, pero en fase 2 se ha detenido el estudio, no se puede titular tan bien, se necesitan muchos problemas de seguridad. No tengo yo tan claro que las insulinas ni orales ni vía nasal, probablemente por seguridad, porque la insulina no es como los GLP-1. Aquí hay que ser muy puntilloso porque hay riesgo de hipoglucemia. Entonces, ya os digo, no esperemos mucho las orales. Las insulinas sensibles a la glucosa sí que hay en fase 1 y este sería lo ideal para que no fuesen insulinas planas. Pues ¿qué esperamos para el futuro? Perfil más fisiológico, que se reduzcan las hipoglucemias, que mejore la calidad de vida y luego que haya una medicina de precisión, como habéis comentado. Y que se haya una gran difusión también de los sensores de los registros de 24 horas que ahora actualmente tienen diabéticos tipo 1, pero que todo el mundo que lleve una terapia bolo-basal disponga de sensores. Pues eso es lo que estamos esperando. Probablemente no tan llamativo como en el año 1921, que salvó vidas, pero va a mejorar calidad de vida, todo lo que nos espera en el futuro, y esperemos la sustitución de las células beta, porque eso también siempre ha sido un fracaso, y el trasplante renal, que ha sido un gran éxito, pues trasplante de islotes, trasplante de páncreas, siempre hemos tenido muchísimos más problemas. Pues vamos a hablar. Os he abierto un poco el espectro de las insulinas, pero no demasiado brillante, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de la muerte que habéis dicho ayer, pues desprescripción de insulina. Y eso, un algoritmo que creo que se ha comentado mucho, que yo he participado con GenDiab y 2 endocrinólogos, pero el liderazgo hemos de reconocer que es SEC y el grupo GenDiab. Pues ponemos desprescripción de insulina desde el principio. Aquí es importante la marcha adelante que habéis comentado, que es importante la marcha atrás o la marcha al lado, porque todos los caminos llegan a Roma, pero yo a ir a Roma no me voy al Polo Sur para llegar a Roma. Y en muchos obesos se les ponía insulina y llegaban a Roma, pero llegaban a Roma súper gordos, con hipoglucemia y con todas las complicaciones del mundo, probablemente en diálisis, o a lo mejor no llegaban a Roma porque se morían antes, no llegaban porque nos habíamos equivocado en el camino. Entonces, que sepáis que cuando damos los famosos tratamientos que comentasteis ayer, habría que, si está bien controlado, que eso los endocrinólogos encontramos, si tiene menos de 8% de glicada, reducimos un 15-20% la insulina. Cuidado con los SGLT2, que es un gran fármaco. Pero hay gente que dice, como doy este fármaco maravilloso, voy a reducir la insulina un 50%. A lo mejor creamos una insulinopenia
y una cetoacidosis euglucémica. Cuidado las reducciones bruscas. Y si tiene una glicada mayor del 8%, no hace falta reducir. Menos del 8%, reducir 15-20%, más del 8% no hace falta reducir. Retirar y confesarse en Roma, se ha hecho el camino, si llevaba sulfonilureas, pero con penitencia. Y si tenía una insuficiencia renal, como he visto el registro catalán de la red, que muchos que tienen un filtrado menor de 30 llevan sulfonilurea, es que vayan al infierno, pero por el purgatorio, pasando varias penurias previas. Cuidado que cuando registramos y sabemos que si hay un filtrado menor de 30 y llevan sulfonilureas, hay que llamar a esos pacientes, hay que ver, hay que aprovechar los datos, lo que decía hoy Almudena. Hagamos una medicina de precisión, no solo de registrar, sino de actuar por las personas con diabetes. Y luego valorar la utilidad y la... No hay aquí, no sé si queda algún cardiólogo, sí hay alguna cardióloga. El DPP-4 no es el placebo más caro del mundo, baja la glucemia, pero a partir de 15 años, los DPP-4, poco sentido mantenerlo. ¿Cuánta linagliptina ha llevado pacientes en enfermedad renal crónica hasta su último y con muy poquito efecto? Que lo penséis, que más de 15 años de evolución, el DPP-4 podría retirarse porque está haciendo poco. Y el doctor Gorriz, que se parece a algunos nefrólogos, a nefrólogos, por supuesto, y a cardiólogos, me escuchó en una reunión de cardionefro, dice, desprescripción de insulina. Carlos, pero si esto es un artículo, es algo, opinión mía, no hay nada publicado. Dice, como que no hay. Empieza a buscar, me junté con Chus, con el grupo del clínico de nefrología, hicimos una revisión que había poco, porque lo más fácil es ir marcha adelante, pero marcha atrás o al lado es complicado. Hicimos una base para intentar desprescribir insulina de forma prudente, porque estábamos nefrólogos y endocrinólogos. Invitamos a cardiólogos de prudencia, a lo mejor ya no hubiese sido tanta y hubiésemos ido, pero a ver si hay un polaco que ve que cómo lo reducimos y nos hace, y alguna persona con diabetes en Polonia tiene algún problema. Entonces fuimos prudentes, lo que hemos comentado, reducir la dosis de insulina. Hay gente que lleva mezclas de insulina. Aquí tengo compañero en Canarias, hay con mezclas de insulina muchísima gente, espero que ya no, pero hace 3 o 4 años muchísimos. Se suma todas las dosis de insulina, se pone el 50% como una insulina basal de las que os he comentado, de Gludec, Glargina U300, y introducimos estos grandes fármacos. Si se puede introducir un ISGLT2, si se puede introducir un GLP-1, que ya sabéis que el GLP-1 lo podéis dar hasta filtrados de 15, y los ISGLT2 a día de hoy hasta filtrados de 20 o 25, y veremos hasta... Y luego la metformina con el respeto de que si está el filtrado por debajo de 30, no lo demos. Entonces hay que reevaluarlo, ¿eh? Y por supuesto, en el momento que pongamos una insulina basal, por si acaso me he equivocado, porque no tengo le marco un objetivo de 80 a 130. Le doy un autoanalizador y digo, te pones ese 50% que hemos dicho, pero tu objetivo en ayunas es menor de 130, porque 130 significa una glicada del 7%. Si tenéis a alguien con una basal, porque os da miedo, porque es un paciente frágil, de 180, nunca va a tener una glicada de 7. Pero con una basal de 130, con estas insulinas de Gludec, Glargina U300, no hay riesgo de hipoglucemia. Son insulinas muy seguras. Tanto es así que luego la doctora Bisbal, pues en el Congreso Americano, que lo mejor que te pueden hacer es que te refieran en un Congreso Americano donde están todo el mundo asistiendo, pero como está Di Marco también en el grupo del clínico, Di Marco suena italiano más que español y dice el grupo es italiano. Me han enviado cartas continuas del grupo italiano y es que Di Marco le suena más italiano, los nombres otros, ni Gorriz, ni Puchades, ni Morillas, les llamó tanto la atención. Lo dijo ella, pues nada, que lo sepáis, a partir de eso, pues sí que nos refieren para intentar desprescribir. Ya os digo que es una opinión con poco en bibliografía, porque las guías no siempre son la Biblia. Las guías es fácil decir hacia dónde vas, pero no cuando algo se ha equivocado, tomar... Uy, si le pusieron insulina, ¿quién va a ser capaz de quitarla? Eso es más complicado, eso es más complicado.
Multiagonismo. Pues, ¿quién me iba a decir a mí que le iba a deber a los cirujanos y muchísimos pacientes una medicina de precisión? A partir de la cirugía, operábamos a los obesos y de repente se curaba la diabetes el mismo día que se operaban y no tenían apetito. Un comedor que me estaba comentando el doctor Gordizoy, que se podía comer 6 piernas de cordero, pero de tirada. Me he operado, Carlos, y de repente ya no me apetece el cordero, que se comía 6 piernas, que os he comentado yo. Necesitaba 1,5 corderos para cada comida. Digo, algo ocurre. Pues empezamos a mirar esas hormonas gastrointestinales que no las conocíamos. Ni la grelina, ni el GLP-1, bueno, como el SGLT2. Cuando empezamos le tuvieron que llamar glucosúricos porque nadie conocía ese receptor. Pues tenemos que empezar a conocer las hormonas, el GLP-1, el GIP. Y ahí tenéis las 2 intervenciones más realizadas, la gastrectomía tubular, un bypass gástrico. Yo cada vez me haría menos intervención quirúrgica. Yo antes me invitaban mucho a los congresos de cirujanos. Como ya digo que no hay que operar, pues ya no me invitan. Yo antes era más cirujano que los cirujanos. Pero ahora con posibilidades terapéuticas. Y yo, si me tuviese que operar, por supuesto, haría mejor un bypass gástrico, que es una situación intermedia donde hay mejores modificaciones de hormonas gastrointestinales. A partir de ahí se descubrieron las hormonas y se descubrieron un fármaco que tuviese terapia combinada, lo que es unimolecular, que es lo que os voy a hablar hoy, que es el futuro del tratamiento de la diabetes tipo 2 con obesidad. Son péptidos quiméricos o híbridos o de fusión que actúan a diferentes niveles. Un único péptido que actúa en 2 o en 3 tipos de receptores. Y buscando pareja, pues como estamos en redes sociales, empiezas a... ¿Qué buscas? El GLP-1, que es el buenísimo semaglutide que disponemos actualmente. Pues salen candidatos ahí en la red social. Oye, yo soy glucagón, yo soy HIP, yo soy péptido Y. Todos te podemos ayudar que va a estar mejor. Y va buscando. No tienes mucha idea, pues voy a buscar algún candidato. Y el primero, que os voy a presentar hoy ya los datos, bueno, su aprobación, pues es un agonista dual GLP-1 HIP, que el HIP que hasta ahora no había resultado bien en farmacoterapia, el GLP-1 sí. Y en diferentes dianas, cerebro, páncreas, tejido adiposo, aumentando la lipólisis, inhibiendo el apetito, mejorando la secreción pancreática, pues era todo lo ideal, todos los etiopatogenia que tiene la diabetes tipo 2 y la obesidad, que es la gran olvidada, cuidado, la obesidad. Pero hay un paso más. ¿A quién le gusta el dúo? Pues hay gente que le gusta el trío. Yo tengo ahora, pues entonces hay un trío. ¿Por qué tiene que ser un dúo? Y empieza a buscar más el GLP-1, el HIP y el glucagón. Es un trío ya muy avanzado, con bastante experiencia, aunque tiene que mejorar, pero actúa a nivel del cerebro, a nivel del páncreas, del tejido adiposo, donde todo se potencia y el paciente ya no tendrá que ir a la cirugía. Y si me he equivocado de trío, puedo pararlo y buscar otro trío. Porque si me han operado, ya me han operado. Me han hecho un bypass y revertir un bypass no es tan fácil. Aquí tenéis el multiagonismo. Multiagonismo puede actuar, os pongo ahí, a muchísimos niveles, pero que mejoraría mucho de los problemas de la resistencia a la insulina que os me ha comentado una compañera vuestra. Pues ahí mejoraría la resistencia a la insulina, mejoraría la sensación de hambre, aumentaría la lipólisis. Alguno tiene algún efecto, mismo el glucagón ha sido un fármaco que dice puede empeorar algo el control glucémico, pero mejora muchísimas otros aspectos, como hemos visto también con los SGLT2, que creíamos que ese aumento de glucagón podía ser problemático. Os voy a hablar del tirzepatide. No esperaba que me pusiesen hoy la alfombra roja para entrar del Oscar, de que ya la FDA lo admitió. Le quedan 5 sí. minutos. Aquí tienes el programa SURPACE en diabetes tipo 2.
se ha comparado con todos los comparadores, con insulina de Degludec, con insulina glargina, con semaglutide, y en todos mejora tanto el control metabólico como el peso corporal, todas las dosis que utiliza. Os pongo la comparación con el semaglutide, que es el referente, el más potente de los disponibles actualmente, publicado en el New England, y fijaros que el cambio es muy superior, tanto en glicada como en peso, con todas las dosis. Aquí hay que titular por la tolerancia digestiva como semaglutide, pero por supuesto 15 y 10 miligramos es muy superior a semaglutide 1 miligramo, el referente actual en la diabetes tipo 2, tanto en control de glicada como en el peso. Y con la consecución de objetivos de glicosilada. Y por último, como mensajes para casa, que debemos buscar nuevas insulinas con perfil más fisiológico, debemos buscar insulinas semanales, pero que mejoren no solo a la insulina glargina U100, sino que mejoren a la glargina U300 y a Degludec, hasta que las tengamos. Valoración de desprescripción de insulina. El camino que has tomado no siempre quiere decir, era el mejor camino en ese momento, pero hay que reevaluar para ver si hay otros caminos. Futuro próximo, inicio de terapia combinada de hormonas gastrointestinales, duales y multiagonismo. Actualmente tenemos el tercipatide como dual, que ya hay estudios en obesidad. Se ha hablado solo de diabetes, pero ya hay un estudio en obesidad y mismo nosotros vamos a hacer un estudio en sobrepeso y obesidad y riesgo cardiovascular. Y acordaros que la combinación unimolecular de distintos péptidos intestinales abarca mucho abanico que os he querido presentar de los problemas en la diabetes tipo 2. Fijaros que el control glucémico, esto es lo que yo espero. ISGLT2 más GLP-1, no solo multiagonismo, pero con ISGLT2. Más. La glicada lo más bajo posible sin hipoglucemias y, si se precisa, nuevas insulinas con perfil más fisiológico, sensibles a la glucosa y, a ser posible, aunque lo veo lejano en el tiempo, vía oral. Y, por supuesto, estilo de vida adecuada de mantener un peso adecuado. Y, por último, pues que estaba, para hacerle un spoiler, me ha hecho un spoiler, pero Alberto, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Nada, muchas gracias. Grazie mille, dottore Di Morilla. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente charla y vamos a hacer la discusión cuando acabe la doctora Puchades. Y luego dejaremos la última charla completamente a Alberto. La doctora María Jesús Puchades, Chus, es del Hospital Clínico Universitario de Valencia y le hemos encargado que nos mire hacia el futuro y nos diga lo que está por venir. Chus, por favor. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra invitación. Y bueno, voy a hablar lo que es efectivamente en lo que estamos ahora inmersos investigando y qué es lo que tenemos que esperar de los últimos ensayos, que esperemos que nos ofrezcan evidencia sobre todo lo que estamos haciendo. Pequeñísima introducción, porque ya nos lo sabemos todos, que hace más de 20 años que ya aprendimos que la reducción de la microalbuminuria de la mano de IECAS y ARA2, de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se reflejaba en un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y también lo sabíamos que quedaba un riesgo residual que teníamos, sobre el que teníamos que actuar. Ya sé que no es el escenario ni la ciudad ideal para poner esta diapositiva del Liverpool, con la tensión que estamos viviendo ahora en estos últimos días, pero bueno, no tengo nada en contra del Real Madrid, pero me venía muy bien, me venía muy al pelo, porque entendimos muy bien que ya no van a ir nunca más solos, ¿no? Y lo hemos estado viendo en todas las charlas que a lo largo de las dos jornadas, que vamos hacia la combinación de fármacos, y así lo dicen las guías terapéuticas, ¿no? Nunca más van a ir solos la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Y esto ha venido de la mano de que cada vez conocemos mejor la fisiopatología de la enfermedad y que nos queda muchísimo por aprender, por supuesto, y que debíamos actuar, como también decíamos ayer, sobre diferentes vías patogénicas, no solamente a la glucemia, no solamente a la hipertensión, sino que además debíamos apuntar también, pues probablemente a la inflamación. Era muy importante apuntar, apuntar a la inflamación, y ahora mismo tenemos recursos para ello. Esto no es futuro, por supuesto, esto ya es pleistoceno casi, porque al ritmo que van los ensayos clínicos, pues la verdad es una luna de miel. Dapagliflozina, por ejemplo, con DAPA-CKD disminuía la progresión de enfermedad renal crónica, disminuyendo la microalbuminuria, no solamente en pacientes diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos, y yo creo que nos estamos mordiendo las uñas para ver qué va a pasar, porque bueno, se ha interrumpido también precozmente en PAKidney, ya ensayos dirigidos exclusivamente a nuestros enfermos, ¿no? En PAKidney nos va probablemente a permitir disminuir el filtrado en el cual iniciaremos o podremos iniciar empagliflozina en este caso, con filtrados ya por 20, que son los pacientes incluidos, y además también una reflexión que hago, y es que muchos pacientes no diabéticos en estos ensayos, parece ser que la diabetes está sirviendo como de guía al resto de nefropatías, ¿no? Como que estamos siendo líderes en aportar evidencia y que esa evidencia se está trasladando al resto de enfermedad renal crónica, ¿no? Ya muchos más pacientes, creo que revisábamos casi 900, 870 pacientes con IgA, o sea, imaginaros, y pacientes con glomerulopatía focal y segmentaria, incluidos ya en este ensayo, ¿no? Muy importante. Juan nos ha hablado esta mañana de la hiperactivación que existe, de una hiperestimulación del sistema mineralocorticoide en estos pacientes, y que esto se refleja en un aumento del estrés oxidativo, aumento de la inflamación y, por tanto, aumento de la fibrosis posterior. Esto tiene un efecto terrible sobre corazón y sobre riñón también, y efectivamente, como nos contaba, finerenona tiene un efecto muy interesante, porque aparte de inhibir la aldosterona de una manera bastante segura, tiene un efecto antiinflamatorio, porque es capaz de actuar inhibiendo el reclutamiento de cofactores. De esta manera lo que hace es impedir que se sinteticen ciertos genes proinflamatorios, con lo cual estamos yendo directamente a la inflamación. Muy interesante. Asimismo, pues se ve reflejado en el Fidelio. Y ojo, hemos hablado también de la hipercaliemia en estos pacientes. Pues sí, en el Fidelio no hubieron excesivos, o sea, hubieron más eventos de hipercaliemia en los pacientes tratados con finerenona. En el seno de un ensayo clínico no fueron excesivamente graves o cantidad de pacientes que tuvieron que dejar el fármaco o que tuvieron que ser hospitalizados por este motivo. Bueno, como decía, un simple apunte en los enfermos diabéticos. Ya enfermedad renal crónica, finerenona, FINE-CKD, la doctora Soler es la líder nacional de este ensayo. Ya finerenona para pacientes no diabéticos también, ojo, ya lo estamos trasladando de nuevo. Finerenona para pacientes con filtrados entre 25 y 60, con inhibición del sistema de reninangiotensina y con un potasio inferior a 4,8. Lo que se intenta es ver retraso de la progresión en enfermedad renal crónica y como seguridad, objetivos de seguridad, vigilar MACE, vigilar función renal y vigilar hiperpotasemia, de nuevo. Pues vuelvo a repetir, es que ya no van los IECASARA2 solos, probablemente es que ya no van a ir solos ni siquiera los ISGLT2, ¿no? Ahora tenemos más compañeros de viaje, ¿no? ¿Qué pasa si combinamos antagonistas del receptor mineralocorticoideo y ISGLT2, aparte del tratamiento de base que debe ser en estos pacientes de IECASARA2? Pues ya me he hecho spoiler hoy, Juan. Efectivamente, pues diseñamos este estudio recientemente publicado, donde hacíamos exactamente eso. Dábamos dapagliflozina, eplerenona o dapagliflozina más eplerenona en una serie de pacientes, y además esto lo hacíamos, son pocos pacientes, pero lo hacíamos de forma aleatorizada. Los pacientes entraban en diferentes orden de esta secuencia, ¿no? Habían pacientes que empezaban con eplerenona, seguían de la combinación dapagliflozina, y así. El caso es que cada uno de los pacientes recibía 4 semanas de tratamiento con cada agente y 4 semanas de lavado, y veíamos a ver qué pasaba.
pasaba lo que ya nos esperábamos que pasara, pero había que decirlo. Dapagliflozina disminuía la microalbuminuria, eplerenona tiene también una potencia para disminuir microalbuminuria muy interesante, pero lo más interesante es el efecto sinérgico que tienen ambos fármacos. Dapagliflozina junto con eplerenona en todos los pacientes logró una reducción de hasta más del 50% de la microalbuminuria. ¿Qué pasa con el potasio? Que siempre le estamos dando vueltas. Pues dapagliflozina prácticamente no tiene ningún evento, ninguna capacidad de subir el potasio, como se veía. Eplerenona sí. Y la combinación es interesante, como la combinación de estos dos fármacos atenuaba esa hiperpotasemia generada por la eplerenona. Pues probablemente este ya es un ensayo con más pacientes, por lo que hablábamos de diferentes filtrados y demás. Está ahora toda pendiente de activarse, en breve empezaremos a reclutar pacientes, donde pues se va a combinar finerenona más empagliflozina y ver qué pasa cuando se da solamente finerenona o solamente empagliflozina. La idea es muy parecida, ¿no? Y bueno, pues los pacientes son diabéticos, el filtrado pues entre 40 y 90, una albuminuria de 300 a 5 gramos y inhibidores del sistema renina-angiotensina a dosis máxima tolerada con una restricción de potasio, eso quiero hacer hincapié, y lo mismo, la hipótesis del trabajo es que la combinación de finerenona más empagliflozina, pues efectivamente pues va a ser superior en la reducción de microalbuminuria. De este ensayo probablemente podremos sacar muchísima más información en los diferentes estadios de los pacientes renales. Nos estamos dando un tiro en el pie con la finerenona y el potasio los nefrólogos con todo esto. Yo estoy en unas reflexiones. Es verdad, los ensayos clínicos seleccionan a los pacientes, no meten pacientes con 5,1 o 5,2 de potasio. Estos pacientes generalmente tienen un potasio a la entrada para poder entrar. Nosotros en ROTATE 3 teníamos el 5 como límite de potasio antes de poner eplerenona. Generalmente los ensayos actuales pues están en 4,8 aproximadamente como límite de potasio para iniciar el tratamiento. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta y que a nadie se nos escapa. Por otro lado, los ensayos clínicos tienen una monitorización muy estricta del potasio. O sea, estamos muy exquisitos con todo esto y yo creo que esto se tiene que trasladar a la vida real, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos y creo que es responsabilidad. Nosotros lo sabemos hacer. Yo creo que en nefrología se sabe hacer esto muy bien. Pero creo que tenemos que trasladarlo a los compañeros, a los que se van a ocupar también de estos pacientes, ¿no? Pues lo que estábamos hablando, trasladar este conocimiento de atención primaria, trasladarlo a medicina interna y demás. Y bueno, es que actualmente, como hemos visto, tenemos la posibilidad de quelantes de potasio que podemos combinar y que son seguros, eficaces y bastante mejor tolerados que los anteriores. Bueno, esto también es un ensayo clínico que estamos actualmente reclutando pacientes. Es el Stabilize y es con el ciclosilicato de zirconio y sodio y va un poco en función, la idea es la misma, es evaluar la progresión de enfermedad renal crónica en pacientes que llevan inhibición del sistema renina-angiotensina y el ciclosilicato de zirconio y sodio. Bueno, este es el esquema del estudio y van un poquito más allá. ¿Por qué? Porque este quelante además han demostrado en ensayos previos pues, que tenía unas propiedades que, como veíamos y nos explicaban antes también en la charla de hiperpotasemia, perdón, ahí está. Captura amonio a nivel del tubo digestivo y esto puede favorecer y corregir parcialmente la acidosis metabólica y además también se ha visto, como nombraban en el estudio Harmonize y en otros estudios en el desarrollo clínico de este fármaco, disminuye los niveles de aldosterona y esto puede ser también muy beneficioso y aportar pues, ventajas adicionales. También tenemos en marcha este ensayo clínico, es el Keep On, mantener tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina en pacientes o junto con el ciclosilicato o reducirlos y ver
cuál es la estrategia mejor para controlar el potasio. Esto dirigido a pacientes con enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. También ayer nos hablaron de los análogos de GLP-1, no voy a decir nada más porque la doctora Fernández nos dio una charla, yo creo que magistral, sobre la actuación. Recordar que FLOW es el ensayo clínico con semaglutide que va directamente a un objetivo renal ya, ¿no? Hasta ahora todo eran objetivos secundarios, objetivos exploratorios, cuando se ocupaban del riñón. FLOW ya directamente nos va a arrojar mucha luz sobre el beneficio renal en estos pacientes, más allá del control glucémico y más allá del control de base en estos pacientes. Estamos pues esperando, ya se cerró el reclutamiento, estamos en ongoing en este ensayo y bueno, pues veremos a ver qué pasa, y quedarán 2 años aproximadamente de desarrollo. Y como hablamos también ayer, Remodel con semaglutide también a 1 año, datos de imagen directamente. O sea, hay mucha confianza en poder demostrar que análogos de GLP-1 tienen un efecto directo sobre el parénquima renal. O sea, que el beneficio va mucho más allá de lo que en un principio se puede intuir. Únicamente nombrar que ahora mismo tenemos semaglutide oral, que tiene un desarrollo pues, muy interesante, ¿no? Y que igual se puede aplicar a otros péptidos. Un péptido no se puede administrar generalmente vía oral porque se degrada. Es muy difícil su absorción, pero junto con esta tecnología de SNAC lo que hace es una modificación, una tamponación muy local del ámbito a nivel de mucosa gástrica, de manera que permite una absorción de semaglutide y paso al torrente sanguíneo. Solamente pasa un 1% y bueno, simplemente ver que las dosis pues, nos han dicho que hay que cambiar bastante, ¿no? Cambiamos de 0,25 a 3 miligramos y de 1 a 14, pero viene dado porque la absorción está muy disminuida. En cualquier caso, semaglutide al final es semaglutide oral o subcutánea, pues probablemente es lo mismo, ¿no? No cambia y efectivamente pues, sigue siendo el programa de desarrollo de semaglutide es el Pioneer. El Pioneer 5 es el que estudia a 26 semanas pacientes con enfermedad renal crónica y de esta manera pues, igualmente es eficaz en el control glucémico de estos pacientes y en el control de peso que tanto nos interesa para estos pacientes. Simplemente nombrar que semaglutide sí que demuestra un beneficio, una seguridad cardiovascular cuando se administra de forma subcutánea, y en el estudio de semaglutide Pioneer 6, que es el estudio de seguridad cardiovascular que exigen las autoridades sanitarias para la comercialización del fármaco, es un estudio con un diseño un poquito muy corto, a eventos con un tiempo de seguimiento muy corto. Sí que se cumple el criterio de no inferioridad, que era para el que estaba diseñado, pero no el de superioridad. Y yo creo que por este motivo está diseñado y está en marcha el reclutamiento de este ensayo, el SOUL, que es para demostrar la superioridad cardiovascular frente a placebo de semaglutide y que seguramente pues tenga un final pues probablemente muy beneficioso. Decir que pues, también en este ensayo pues, hay pacientes incluidos con enfermedad renal crónica, se contemplan en este ensayo, y que los objetivos secundarios son también dirigidos al riñón. 5 minutos. Vale. Voy a hablar rápidamente de los inhibidores de la endotelina, que como todos sabemos, pues inhibir la endotelina tiene unos efectos beneficiosos sobre el riñón, no solamente para los factores de vasoconstricción, sino también porque la endotelina 1 se expresa en prácticamente todas las estructuras renales. Un aspecto bastante interesante es la expresión a nivel del podocito, donde tiene una estimulación de la endotelina, interfiere bastante en el citoesqueleto del podocito, con lo cual su inhibición tiene repercusión sobre la disminución de la proteinuria, y esto probablemente se ve reflejado pues, en ensayos con glomerulopatías, ¿no? Con el sparsentan. El SONAR ya todos lo conocemos, pacientes donde se hicieron una selección de pacientes respondedores y hubo un beneficio cardiovascular y renal en estos enfermos, y se observó
en solamente 14 pacientes, porque es un estudio ya antiguo, en 14 pacientes que por aquel entonces combinaron con ISGLT2, que había un efecto sinérgico. De nuevo, combinación, ¿vale? Siempre estamos hablando de combinaciones porque parece que es el futuro. Combinación, no había ese efecto deleterio que tenemos cuando inhibimos la endotelina, cuando no lo hacemos de forma muy selectiva, y ese aumento de ganancia de peso como efecto secundario, sino que en aquellos pacientes que combinaban con ISGLT2, ese efecto de aumento de peso quedaba como amortiguado, incluso había cierta pérdida de peso, y además había un efecto sinérgico sobre el control de la microalbuminuria. Y en base de esto se diseña este estudio, el CENIT, que es cibotentan y dapaglifosina para enfermos con enfermedad renal crónica con un 30% no diabéticos. Sin embargo, este ensayo ha quedado de momento paralizado, no sabemos si volverá a activarse y no tenemos datos de momento para él. Último grupo del que me voy a ocupar es activadores de guanilato ciclasa. Nos suenan raros todavía, ¿vale? Pero creo que en un futuro vamos a oír hablar mucho de ellos, y es que tienen un mecanismo de acción interesante. Sí, esto nos va a sonar más. Los péptidos natriuréticos son, entre otras moléculas, los que activan esta enzima, que lo que hace es aumentar los niveles de GMP cíclico, y tiene ciertos efectos. La activación al aumento de niveles de GMP cíclico tiene unos efectos bastante interesantes. Por un lado, vía inflamatoria, inhibición de ciertos factores inflamatorios, con lo cual, de nuevo, pues actuamos sobre esta vía. Hay otra vía también muy interesante de aumento de permeabilidad, estimulación de los canales de sodio, con lo cual natriuresis, aumento de diuresis, también nos interesa bastante todo esto, ¿vale? Por último, también inhibición de aldosterona. Tendría también un efecto sobre canales de calcio y demás que pueden producir vasodilatación y expansión, relajación del mesangio, y esto aumento del filtrado glomerular. Además, activan la guanilata ciclasa de una manera independiente al óxido nítrico. Riociguat tiene un uso actual ya en hipertensión pulmonar, y runcaciguat es el fármaco objetivo de este ensayo, que ya está cerrado, ya se ha acabado el análisis, o sea, se están analizando los datos. Yo creo que en muy breve tendremos ya los resultados. Es runcaciguat en pacientes con diabetes y o hipertensión, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular ya establecida. Su objetivo, efectivamente, pues es pacientes que tengan un filtrado entre 25 y 60 y que tengan, como decía, ya enfermedad cardiovascular establecida. Runcaciguat también tiene otro programa de desarrollo con otro laboratorio, con Boehringer, y bueno, en eso estamos. De momento estamos reclutando pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos en este caso. Pues ya para concluir, que a pesar del beneficio demostrado con el bloqueo del sistema renin-angiotensina-aldosterona, persiste un elevado riesgo residual de progresión de enfermedad renal crónica. Hay en el momento actual diferentes grupos farmacológicos que abordan el deterioro de la función renal en diferentes enfoques fisiopatológicos, que ISGLT2 han demostrado eficacia en objetivos renales en pacientes diabéticos y, ojo, no diabéticos también, dapaglifosina, y ahora veremos EMPA también. Antagonistas en mineralocorticoides han demostrado potencia en la reducción de la proteinuria, disminución de la progresión gracias a mecanismos antiinflamatorios. También inhibidores de la endotelina están teniendo su expansión en glomerulopatías crónicas, y actualmente hay estudios en marcha con enfermedad renal diabética. Y por último, los activadores de guanilato ciclasa actúan en diferentes niveles renales y han demostrado en estudios preliminares mejoría de función endotelial y función renal. Yo creo que con todo ello vamos a tener todas las piezas del puzzle para completar la protección renal de nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias. Carlos, sube aquí, por favor. Venga, tenemos 10 minutillos para discusiones y preguntas. Mira allí el doctor Gorri. No le pregunto porque la veo todos los días, y a Carlos le pregunto, lo echo mucho de menos, ¿no? Pero bueno, Carlos, creo que para enterrar la insulina
siempre estamos a tiempo. Y tengo una duda. Es decir, en este momento, post-COVID, están reapareciendo los pacientes en las consultas con desastres metabólicos. Entonces, en las guías previas y las recomendaciones previas, decir, paciente con glicada por encima de 9, insulinice usted al paciente y tal. Entonces, mi pregunta, me viene un paciente que habitualmente seguimos y entonces llega con 9 de glicada, 9,5 de glicada. Entonces, teóricamente, lo que hacíamos antes era pues, insulinizarlo. Los nefrólogos no tenemos enfermera educadora, tenemos que mandar al endocrino. ¿Sería válido en este paciente adoptar un GLP-1 para conseguir esa reducción de la glicada? Y si teníamos que tener alguna precaución, es decir, ¿sería válido y no estaría bien en vez de utilizar insulina? Y segundo, si teníamos que tener alguna precaución por lo que se decía de la retinopatía anteriormente. Se puede iniciar con GLP-1 porque el GLP-1 semaglutida actualmente, lo ha comentado también Chus, es incluso más potente que una insulina basal. La única precaución fundamental sería que estuviese muy alta, con glicadas de 13, de 14, que ahí sí que podría un descenso, pero también con insulina hay que ir prudente, porque el descenso brusco podría agravar retinopatía, y que hubiese cetonuria manifiesta. Cetonuria manifiesta, hay una insulinopenia relativa. Ahí se podría iniciar con insulina, que luego no quiere decir que el camino sea siempre la insulina. Se podría iniciar. No es habitual, porque si tiene obesidad, que es lo que se puede pautar un GLP-1, cetonuria no va a tener. Y como el GLP-1 solo se puede pautar y financiado con IMC mayor de 30, yo haría cetonuria. La cetonuria es muy importante para dar IS y SGLT2. Un diabético tipo 2 con normopeso, pensar que a lo mejor es un tipo 2, que es un tipo LADA, que es un autoinmune del adulto, y si hay anticuerpos positivos, se podría hacer cetonuria, es muy sencillo. Y si hay discreta cetonuria, necesidad de insulina, porque si diésemos un ISGLT2, podríamos hacer una cetoacidosis euglucémica. Con el GLP-1, ya os digo, con un IMC mayor de 30, probablemente no va a haber ningún problema, excepto glicadas muy altas, que hay que ir poco a poco. La bajada no tiene que ser brusca, pero podríamos empezar con semaglutide, 0,25 miligramos, dosis no potente, y escalar dosis de forma mucho más precavida para no llegar a la euglucemia rápidamente. Acordaos la cetonuria, el ISGLT2 en pacientes diabéticos tipo 2 con normopeso, porque tipo 2 con normopeso solo hay un 10%. Probablemente hemos equivocado el enfoque. En vez de ser un tipo 2, es un autoinmune del adulto que es realmente como un tipo 1. Y si iniciamos un fármaco espectacular, como hemos visto, que son los ISGLT2, ahí nos hemos equivocado. Se podría empezar insulinoterapia, que se necesita, y luego no pasaría nada de poder dar luego el ISGLT2, pero siempre teniendo insulina exógena o endógena. Si no tengo endógena, tengo que administrar algo exógena y luego añadir, por supuesto, el ISGLT2, pero no de inicio esa insulinopenia. Tenemos otra pregunta en la sala de la doctora Fernández. Un momentito, que le traen el micro, ¿no? Sí, entonces la historia es, si por ejemplo te encuentras en la consulta un paciente tipo 2 diagnosticado tal, que está delgado y te viene a lo mejor directamente y no ha pasado por endocrino y me viene a mí. Antes de empezarle cualquier cosa, por ejemplo el ISGLT2 básicamente, ¿le harías un péptido C, le harías un OMA, le harías una anticuerpos antiinsulina? ¿Qué le harías? ¿Le harías todo? Le haría ¿No harías nada? lo más importante para iniciarlo, la cetonuria, lo más sencillo, porque es inmediato. Y hay que ser práctico. Eso lo he aprendido de mis amigos cardiólogos. También mis amigos sois los nefrólogos, pero sois menos prácticos que los cardiólogos a veces. Cuidado, que aquí somos mayoría, doctor Morillas. Lo siento, pero aquí somos mayoría. Yo con la cetonuria por lo menos sé que puedo iniciarlo. Y luego lo tengo que etiquetar bien. Pero le haría una antigaz a todo normopeso que debuta. Otra cosa es que lleve muchos años de evolución de diabetes y que te lleva a nefrología 10, 15 años de evolución con normopeso. Es la evolución natural de una caída. Eso no es probablemente un tipo LADA, un autoinmune del adulto. Pero si debuta, en un debut con normopeso, siempre antigaz. Y en ese que me estás diciendo, siempre un péptido C. Un péptido C te da mucha información. Menos de 1, insulinopenia.
más de 2 insulina para regalarte. Te puede regalar a ti ese día. Y entre 1 y 2 hay una reserva que algo mantenida, pero con dudas. Pero ya tengo menos de 1, antes de dar el ISGLT2, habría que poner una insulina basal. A dosis bajitas de 0,2 unidades por kilo de peso, con una, pues tanto de Gludec como Glargina U300. Vale. ¿Y tu experiencia con diabéticos que son 1 y tienen ISGLT2 y tienen además insulina? Para mí, aunque tengo un warning excepcional, yo ahora tipo 1 veo casi todos personal facultativo, médicos. Eso es porque yo tipo 1 en mi servicio lo lleva gente específica, pero yo veo a muchos tipo 1 médicos y me dicen que un gran avance que han tenido ha sido llevar DAPA, porque mejora la variabilidad glucémica. Y como ahora llevan sensor, mejoran la variabilidad sin hipoglucemia y con un discreto aumento de peso. Y acordaros que al tipo 1 también le preocupa el peso, no solo al tipo 2. Entonces todos los diabéticos tipo 1 que veo, todos, que os digo, casi todos son médicos, todos llevan DAPA -1, que empecé antes de dar la DAPA, y lleva empagliflozina. La DAPA es la que tiene indicación a 5 miligramos, ¿eh? No es la dosis de 10 miligramos, toman la dosis mitad de dosis. O sea, que le pondrías mitad de dosis. Es que nosotros mitad de dosis. Nosotros tenemos... Y si está algo gordito, ¿sí? Le doy una combinación que con la combinación ya tomaría la mitad de dosis, 5 miligramos, o sea con 1 gramo. Si está con sobrepeso, obesidad, podría tomar Evimed o Sigduo. Vale, muchas gracias. Secundino, la última pregunta. Espera. Porque hemos coincidido en la reunión anterior con los cardiólogos. Sí, es verdad. Es nefrólogo que es único como yo. Entonces, mi pregunta, y quedó muy claro que ¿a dónde tenemos que llevar la glicada? ¿Por debajo de 6? ¿O llevarla a la normalidad? Si no lleva insulina, por debajo, lo más baja posible, sin hipoglucemias. Si no lleva insulina, y acordaos, si lleva sulfonilureas tenéis que hacer penitencia. No, eso sí. Eso no lo llevaría. Pero eso se lo debemos a los endocrinos. Si lleva insulina, es la única que me conformaría con menos de 7 probablemente. Con las nuevas insulinas, de Gludec o Tresiba o Toujeo, que son las dos insulinas. Con esas, si ya lleva un bolo basal, subir un poquito el dintel. Pero si no lleva insulina, la glicada, cuanto más baja posible. Porque a partir de 5,7 aparece macroangiopatía, y con 5,7 en prediabetes, lo que se llama prediabetes, también aparece enfermedad renal crónica. Entonces, hagamos prevención que habéis comentado. Claro, que coincide con lo que dice Alberto, que vamos a llenarnos las consultas de millares de personas. Hay que acordaros que esto es una atención multidisciplinar. Correcto. Si no sois suficientes como lo somos los endocrinos, primaria debe estar formada para que nos lleguen los pacientes en las mejores condiciones. Aquí no hay un paciente de uno y de otro, es un continuo, el paciente y la asistencia sanitaria. Entonces yo prefiero que lo vean bien los cardiólogos. Estoy en contra de muchísimos compañeros endocrinólogos. Las hordas cardiológicas están llegando. ¿Qué van a llegar las hordas cardiológicas? Cuanto más atendamos de forma similar a nuestros pacientes, mucho mejor. Ojalá el médico de primaria tengas la suerte que te lo remita niquelado al paciente. Porque el que va a marcar el futuro del paciente, en general, en la asistencia actual, es el médico de atención primaria, es el fundamental. Porque cuando llega a vosotros, a nosotros o a los cardiólogos, llegan con complicaciones, ya empezamos a parchear. Entonces hay que prevenir. Entonces no tenemos que decir si esto es de uno, esto es de otro. Un paciente es de un continuo y ojalá, y yo he tenido la suerte de tener mucha relación con nefrología, con cardiología, con primaria, espero con los neurólogos que no han entrado mucho, con los cirujanos vasculares, para que todos vayamos a una y no le enviemos a los pacientes, y pues eso, en dieta, que yo veo que les damos mucha información contradictoria y los liamos. Entonces, que todos hagamos reuniones como aquí estamos haciendo, multidisciplinares. Venga, perfecto. Como veis, esto da para mucho.
Me he disculpado con Chus porque tiene una pregunta, pero no se la voy a hacer para seguir con el tiempo y ya pasamos a la siguiente presentación. Vamos, es un honor para nosotros presentar a uno de nuestros fundadores, al doctor Martínez Castelao, que va a cerrar la reunión de hoy y nos va a hablar del futuro de la GenDiap, compromiso mantenido con la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es nuestro futuro? Bueno, muchas gracias a todos. Declaro que para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, a pesar de todo lo que pueda pensarse. Bien, para recordar esto vamos a empezar por el pasado. Es decir, ¿cuál ha sido nuestro pasado? Y os quería recordar un editorial de The Lancet desde el año 2008, tampoco es de hace tanto, de mayo. Y Lancet en ese momento decía que la diabetes mellitus era la pandemia de final del siglo XX e inicio del siglo XXI. Todavía no había pasado lo de la COVID. Pues bien, incrementaba la diabetes tipo 2, incrementaba la diabetes gestacional, incrementaba la diabetes tipo Moody, es decir, estaba clarísimo que la diabetes mellitus estaba aumentando de una forma espectacular. La prevalencia de diabetes en nuestro país fue estudiada por diabetólogos, endocrinólogos y médicos de atención primaria, más de 5.000 pacientes en el estudio diabetes. Y este estudio vino a demostrar en 100 centros de atención primaria con distribución poblacional que la diabetes en este grupo era casi un 14%, pero que el 50% de los pacientes que se iban a los centros de atención primaria tenían algún trastorno del metabolismo hidrocarbonado, es decir, que estábamos delante de una situación realmente muy complicada. Bueno, recordábamos ayer en los inicios de nuestro grupo y decíamos que vino porque una serie de nefrólogos pensábamos que el desastroso estado en el que llegaban los pacientes diabéticos a nuestras manos no podía continuar así. Y por lo tanto nos pusimos en marcha, recordando aquella primera reunión que tuvimos en el año 1995, hasta las últimas que tuvimos antes de la pandemia y felizmente la que estamos clausurando hoy, porque la pandemia nos ha permitido reunirnos, lo cual siempre ha sido muy grato y veros a todos es realmente una satisfacción enorme. Pues bien, ¿cómo es el presente? ¿Dónde estamos? Bueno, lo hemos estado describiendo ayer y esta mañana. Y realmente este incremento tremendo de la diabetes en todo el mundo, en todos los 5 continentes, ya viene definido por la Federación Internacional de Diabetes, que nos dice que ya este año, en el 2022, hay 547 millones de seres humanos diabéticos, pero que de aquí a 8 años, nada más que 8 años, van a ser como más de 650 millones. Es decir, que realmente el incremento de la diabetes es espectacular. Estos son los datos del Centro Nacional de Diabetes de USA, de Estados Unidos, donde nos dicen, comparando por décadas, fijaros ahí arriba, que en estas décadas ha ido aumentando, incrementándose el porcentaje de pacientes diabéticos, fundamentalmente ligado a una serie de situaciones. Una de ellas, curiosamente, es el bajo nivel de educación. Fijaros aquí que los niveles de educación provocan, de alguna manera, lógicamente por falta de educación, más presencia de diabetes, aparte de otros datos como puede ser la diabetes en los nativos americanos, lo que ellos llaman los hispánicos, etcétera, etcétera. Pero que realmente la diabetes mellitus sigue incrementándose con unos costos tremendos. El costo para la sanidad pública en todos los países es impresionante y realmente con unos problemas sobre las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Bueno, este es un estudio que se presentó en Barcelona hace 2 años, 3 años, en la Sociedad Europea de Diabetes. Es un estudio australiano con 343.000 pacientes, donde nos dices que efectivamente hay un incremento importante porcentual prácticamente en unos pocos años de un 9,5%, fijaros, a un 12,5%, y que realmente eso significa que continúa prácticamente en todos los continentes incrementándose la diabetes, aunque la mortalidad no haya aumentado en este estudio. Bueno, estos son datos que ya nos vienen arrastrando los expertos desde hace 10-15 años, donde se ha ido viendo que efectivamente las complicaciones vasculares de la diabetes parece que han ido disminuyendo, a pesar de lo que nos explicaba Javier Díez esta mañana. La incidencia de infarto de miocardio, de accidente vascular cerebral, incluso de amputaciones en los diabéticos ha descendido, pero no ha disminuido realmente la incidencia de enfermedad renal en el diabético, y cuando se compara con toda la población general también pasa lo mismo, que la insuficiencia renal crónica, como nos decía Alberto Ortiz esta mañana, pues sigue avanzando y sigue diagnosticándose mal. Estos son datos de hace muy pocos años, donde se nos decía que la enfermedad renal
por diabetes en los Estados Unidos, bueno, sigue siendo una causa muy importante, fijaros, con un incremento de 163 pacientes por millón de población, y que esa incidencia se ha mantenido estable en algunos países, pero no en todos. En Europa realmente esta incidencia se ha más o menos cuantificado 33 por millón de población y baja a 31, es decir, que prácticamente no hemos logrado disminuir la incidencia de enfermedad renal avanzada por la diabetes, y hay países en los que sí que se ha incrementado la enfermedad renal por diabetes, otros países se han mantenido estable. Aquí tenéis curvas de todos los tipos. Insistimos, en Europa no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido la insuficiencia renal en el contexto de la diabetes. Pues bien, si nos vamos a los datos nuestros del RER, de la Sociedad Española de Nefrología, en los registros, decíamos que cuando se empezaba en el año 2006 a cuantificar esto, cada año iniciaban tratamiento renal sustitutivo aproximadamente 20% de los pacientes, como veis aquí. Este dato fue incrementándose hasta un momento en el cual veíamos que llegaba al 24-25%, y en el año 2019 parece que bajaba un poquito la curva y dijimos, bueno, estamos en un buen momento. Parece ser que estamos frenando de alguna manera la presencia de enfermedad renal avanzada en los pacientes diabéticos. Pero viene el aldabonazo de los datos que se nos comunica el RER en el Congreso Virtual de la SEN del año pasado, referidos al año 2020, y nos dicen que no, que seguimos estando en un 25,8%, es decir, que no logramos, a pesar de todo, de alguna manera doblegar la curva de incidencia de diabetes como causa de insuficiencia renal avanzada. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque realmente el paciente diabético, como todos estamos viendo aquí, es un paciente muy complejo. Su complejidad deriva de toda una serie de problemas asociados en los que no vamos a insistir, pero realmente es un paciente de muy difícil manejo. A lo largo de las últimas décadas hemos ido viendo que de todos los mecanismos que se han propuesto, la patogenia que nos ha intentado explicar por qué en el diabético hay una presencia de enfermedad renal, pues se han ido fabricando toda una serie de grupos terapéuticos que nos han ido enseñando moléculas muy diferentes a lo largo del tiempo, aparte de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, hasta llegar a las moléculas que nos acaba de describir Chus Puchades magistralmente hace unos minutos. Pues bien, con todo esto realmente se han realizado una serie de estudios y de ensayos clínicos en los cuales han participado nefrólogos españoles y miembros del GENDIAR. Y aquí tenemos algunos de los que están recientemente acabados. Se nos ha hablado ayer y se nos ha hablado esta mañana mucho de los datos beneficiosos del DAPA-CKD, y se nos ha explicado que los beneficios con inhibidores de SGLT2 no solo son en pacientes diabéticos, sino también en no diabéticos, y este es un tema evidentemente importantísimo. Y en el momento actual hay en marcha, como nos acaba de explicar muy bien Chus, toda una serie de ensayos clínicos, de los cuales no voy a citar los nombres porque ya los habéis oído esta mañana, pero con moléculas nuevas, con inhibidores de SGLT2, con agonistas de GLP-1, con los nuevos activadores que nos acaba de explicar Chus Puchades, toda una serie de moléculas en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Ese es un tema realmente muy interesante. Bueno, ayer os hablaba de Progresser. Progresser ha sido el último gran estudio, entre comillas, del grupo, el GENDIAR, y os decía que era un estudio que ha logrado reunir en 25 centros no una N como nos proponíamos, que era una N de casi 700 pacientes, sino una N más pequeña de 487, de los cuales al final han sido válidos para el análisis final 462. Esos pacientes han sido reclutados por más de 50 investigadores y realmente los datos de Progresser nos han dejado un poco fríos, porque en el análisis variante sí parecía que el antecedente de ser de fumador actual o anterior y datos como el bajo nivel, los niveles más bajos de calcio o elevados de PTH, parecía ser que los diabéticos eran factores que explicaban la progresión de la enfermedad renal, y en los pacientes no diabéticos la hipertensión arterial, como nos decía esta mañana muy bien Alberto Ortiz, era un marcador que no llegaba a significación estadística, se quedaba en una P de 0,07. Pues bien, creemos que el gran valor de Progresser, aparte de ser un estudio hecho en 14 de las 17 comunidades autónomas españolas, es que hemos logrado guardar, por desgracia no de todos los pacientes, pero sí de un grupo muy importante, datos para Biobanco. Y este Biobanco, que está radicado en la Universidad de Alcalá, lo hemos logrado en pacientes en el momento 0, a los 18 y a los 36 meses. Y eso es un dato muy, muy, muy interesante que nos ha permitido, por ejemplo, este trabajo
que se ha publicado recientemente en el Nephrology Dialysis and Transplantation, fijaros, es un trabajo hecho con pacientes de la cohorte ProNevi, 101 pacientes, y con pacientes de la cohorte Progressor, 190 pacientes. Datos de una nueva molécula, el DICOF3, que podría ser un marcador nuevo en orina de progresión de daño renal por progresión de fibrosis. Aquí hemos intervenido nefrólogos y hemos intervenido la gente del hospital, de la Fundación Hospital de Alcorcón, con los datos de, insisto, de Progressor. Bueno, eso nos da pie a pensar que el biobanco de Progressor es una joya que tenemos ahí y que hay que utilizar. Y de momento tenemos dos propuestas, un estudio hecho en la universidad, un proyecto que está pendiente de concesión FIS de la Universidad de Badajoz con la Universidad de Madrid sobre estudio del eje del sistema Cloto-FGF como marcadores de progresión, y otro estudio muy interesante con esta nueva molécula, un microRNA MIR125B, que es un marcador de aterosclerosis y que podría ser también un nuevo marcador de fibrosis y de daño renal. Bueno, pues como veis, tenemos esperanzas de cosas nuevas que realmente nos van a marcar cuál va a ser nuestro futuro. Una cosa que os explicábamos ayer era que era interesante. El grupo logró entrar, después de muchos esfuerzos, y Alberto Ortiz lo sabe muy bien, logró entrar en la RETIC, en la red INREN, la red de investigación renal. Éramos un grupo que no teníamos muchas publicaciones porque la mayoría éramos clínicos y, por tanto, no teníamos mucho factor de impacto para poder entrar en la red INREN, y, sin embargo, al final lo logramos porque el valor de este grupo es realmente los estudios clínicos que hemos podido hacer, como está claramente demostrado aquí. La red INREN, sabéis que ahora se acaba de transformar en RECORDS, y ahora os explico un poco de qué va. RECORDS, el coordinador fundamental, el coordinador general es Alberto Ortiz, que acaba de publicar un gran trabajo en el Clinical Kidney Journal, donde explica realmente qué es la RECORDS, los resultados de que necesitamos de investigación colaborativa con resultados en salud. Y en la RECORDS hay un tema muy interesante, y es que la RECORDS, con resultados 2040, se basa no solo en grupos experimentales, sino, fijaros, en grupos clínicos, como puede ser el Glosen o como puede ser el GENDIAB. Y estos son datos muy interesantes, es decir, los clínicos hemos logrado de alguna manera estar en la punta de lanza de la investigación y de la investigación de nefrología. Muchas gracias, Alberto, por el enorme esfuerzo que sigues haciendo en este tema. Bien, pues como decíamos, hemos hecho muchas cosas y seguimos haciendo. Recordaréis que en el Congreso de La Coruña de la SEN, en el 2019, se nos concedió una ayuda especial y una beca para poder tirar adelante unas nuevas guías clínicas del manejo del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. Estas guías tenían que haber sido acabadas ya, pero la pandemia, que se lo ha cargado prácticamente todo, se ha cargado muchas cosas, como ahora vamos a insistir, van con retraso, pero os voy a hacer una pequeña síntesis. La presentación la había de haber hecho ayer Nuria Montero. Nuria Montero es una adjunta joven, nefróloga del Hospital Universitario de Belviche, que tenía que haber estado aquí, pero tenía un compromiso adquirido previo con una reunión de trasplante en Alemania. Estaba hablando precisamente de diabetes post-trasplante y no ha podido venir ella, así que os lo voy a resumir yo en unas pocas diapositivas. Planteamos las preguntas PICO, Population, Intervention, Comparison y Outcomes, y después de plantear 8 preguntas, al final nos decidimos a escoger 5 tópicos. Estos 5 tópicos eran buscados con selección de estudios, extracción de datos, evaluación del sesgo que pudiera haber en esos estudios, síntesis de la evidencia y comenzar a escribir las guías para después enviarlas a un comité de expertos. Al final se dejaron 5 grupos, cribado y diagnóstico, con un coordinador en cada grupo, control metabólico, datos de control de la presión arterial, tratamientos dirigidos a frenar la progresión del daño renal y, finalmente, anticoagulantes y los nuevos anticoagulantes en pacientes diabéticos. Pues bien, con todo eso nos pusimos a buscar miles y miles de trabajos en Medline, en Central Line, en ClinicalGov, y todo esto con toda una serie de keywords, de palabras claves, que no vamos a referir aquí, pero con miles y miles de estudios. Fijaros bien que al final nos hemos quedado, para el cribado del diagnóstico de la diabetes,
bueno, había un montonazo de estudios, había 2.700, para el manejo del control metabólico más de 4.000, para el control de la presión arterial pues 1.800 estudios. Bueno, en fin, había un montonazo de estudios que al final se han ido cribando, se han ido seleccionando, aceptábamos la entrada en la Cochrane y a partir de ahí empezaba cómo se podía hacer la extracción de datos. Para la extracción de datos habíamos incluido una serie de puntos importantes. Para el cribado era el momento de realización del cribado, la derivación al nefrólogo y si había biopsia renal. Para el tema del control metabólico, pues lógicamente los valores de hemoglobina glicada, en lo que pudiera significar de progresión y los tipos de agentes que se estaban utilizando. Para el control de la presión arterial, lógicamente los objetivos de control y los tipos de agentes que se están utilizando. Para el tratamiento dirigido a progresión del daño renal, pues lo mismo, todos los fármacos que se pueden estar utilizando para frenar esa progresión. Y finalmente para anticoagulación, la indicación de anticoagulación y qué tipos de antiagregantes y anticoagulantes se estaban usando y especialmente si se estaban usando los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, realmente establecer toda una serie de puntos es importante porque hay que buscar el autor, el año, los métodos que se utilizan, si es un estudio clínico randomizado o un estudio piloto, etcétera, etcétera. Y después, el problema que hemos tenido ha sido el problema de la extracción de datos. Aquí donde hemos pinchado porque la pandemia, como decíamos antes, se lo cargó todo y realmente nos hemos ralentizado con el tema de la extracción de datos, que es realmente un tema muy tedioso, muy complicado, porque hay que mirar artículo por artículo, verlo 2 veces, evitar la selección de bias, es decir, la selección de sesgos que puede haber en cada estudio y a partir de ahí intentar establecer unas consecuencias y graduar realmente cómo se hace esa repercusión. Vosotros conocéis todos el sistema GRADE, que evalúa en 4 grupos diferentes de recomendaciones GRADE, todas las conocéis y no voy a insistir en ello, y a partir de ahí establecimos un cronograma que por desgracia no se pudo cumplir en todo. Empezamos a trabajar de una forma realmente importante, nos pusimos una serie de fechas y teóricamente las guías tenían que haber estado entregadas en febrero del 2021. Tuvimos el apoyo económico de la SEN, hemos tenido también un apoyo importante económico de Mundipharma, que después se ha retirado de España y se ha vuelto a sus bases a Inglaterra, pero desde el punto de vista económico, de alguna manera, tenemos acceso a poder hacer cosas y el punto donde hemos pinchado ha sido en la extracción de datos. Hemos tenido que recurrir a una empresa externa, que es la que en este momento está elaborando datos que nos faltan de los capítulos 2, 3 y 4 para poder empezar en esos 3 capítulos a escribir definitivamente las recomendaciones. Y con todo esto, estos son los grupos de trabajo que se montaron, que ya os explicaba antes, y hemos establecido, una vez que esté todo acabado de escribir, se enviará a unos coordinadores externos que de alguna manera nos darán su opinión para validar todo esto. Nuria me decía que con la extracción de datos pensamos que probablemente en los próximos 2 meses, seguramente, Juan, corrígeme si me equivoco, estará acabada y a partir de ahí se acabarán de escribir los 3 capítulos que faltan. Pensamos que a nivel del mes de octubre es posible que todo esto esté ya en marcha y esté acabado. Esta mañana se han dicho aquí cosas muy interesantes, muy interesantes. Y una de las cosas muy interesantes se ha dicho, Javier Díaz nos insistía en cómo formar nefrólogos que sean buenos cardionefrólogos. Y se ha hablado de prevención. Y hemos hablado de cómo entusiasmar a la gente para que haga nefrología. Realmente, si no sembramos antes, no podemos recoger. Los norteamericanos USA hace mucho tiempo que esto lo aprendieron y ellos siembran entusiasmando a los estudiantes. Si nosotros no entusiasmamos a nuestros estudiantes cuando vienen a los servicios de nefrología a rotar y les despreciamos y no les mimamos, ellos nunca van a entender la fisiología renal, que es lo que les da miedo, les da auténtico miedo y por eso, y por razones económicas, probablemente no eligen a la nefrología. Así que hay que mimar a los estudiantes cuando vienen a nuestros servicios para que quieran ser nefrólogos. Porque el campo de la diabetes, por ejemplo, y esta mañana Javier Díaz lo decía, es un campo inmenso donde tenemos muchísimas cosas que hacer. Este trabajo lo mandamos a Clinical Kidney Journal. Alberto y Bea nos ayudaron enormemente para poder publicarlo. Y nosotros siempre hemos insistido en que hay que optimizar
el manejo por parte del nefrólogo del paciente enfermedad renal crónica y del paciente diabético. Y evidentemente hay que optimizarlo desde un punto de vista multidisciplinar, como nos recordaba Carlos Morillas hace un momento, pero el nefrólogo tiene que saber y tiene que orientar a otros médicos y a los médicos de atención primaria, como decíais, para que sepa aplicar bien los criterios. Ayer nos decía María Márquez que en una de las diapositivas un 44% de pacientes diabéticos se les sigue sin hacer microalbuminuria. Y esto en las guías está escrito desde el año 1997, lo decíamos ayer. Por lo tanto, tenemos que insistir en que hay que optimizar el envío de estos pacientes y evidentemente eso nos vuelve a plantear un problema de recursos que hablábamos antes. Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad para convencer a las autoridades que manejan estos temas de que necesitamos más gente y de que necesitamos nefrólogos y nefrólogos jóvenes que se entusiasmen como nos entusiasmamos y nos hemos entusiasmado nosotros con la nefrología y con el paciente diabético. Así que ahí tenemos un campo inmenso para poder trabajar en prevención que se ha cargado la COVID y que volvemos a tener que insistir, porque si en las guías decimos que hay que enviar al paciente con 30 mililitros minuto o por debajo o con 300 miligramos de proteinuria, habremos perdido el 70% del filtrado glomerular y las posibilidades de frenar la progresión de ese paciente a pesar de las nuevas moléculas y a pesar de finerenona. Con lo cual, insistimos en que hay que optimizar el envío del paciente diabético al nefrólogo para conocerlo y para orientar bien a todos los médicos que manejamos al paciente diabético. Todo esto para que el GENDIAF pueda seguir colaborando con lo que ahora la CADIGO nos dice que es diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Vamos a dejar el tema de galgos o podencos y de si estamos hablando de enfermedad renal diabética o no. Lo que sí que tenemos muy claro es que el GENDIAF sigue ahí y que el GENDIAF está compuesto por gente que realmente es entusiasma. Las nuevas guías van a estar ahí y los nuevos datos que nos pide la Sociedad Española de Nefrología es que adaptemos el mecanismo de coordinación a una normativa que generalmente impera en la era EDTA. Así que nuestro coordinador general es el doctor Juan Navarro, tenemos una secretaria que es la doctora Beatriz Fernández, que viene de la JOVSEN, es decir, una persona joven con unas enormes ganas de trabajar, y tenemos 4 vocales en el grupo, José Luis Gorriz, María José Soler, Fernando de Álvaro, que no ha podido estar aquí por un compromiso, y el que os está hablando. Todo esto para deciros que el grupo no está muerto, el grupo está muy vivo después de 27 años. Tenemos 141 miembros en el grupo. Hay que decir que hay 2 nefrólogas portuguesas, una de ellas hemos tenido el placer de tenerla aquí ayer y hoy, que es Rita. Muchas gracias por venir desde Lisboa, Rita. Y tenemos 141 nefrólogos distribuidos por todas las comunidades autónomas. Únicamente no hay nefrólogos en el grupo en Ceuta y en Melilla. Están en todas las comunidades autónomas. Realmente Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana ocupan los 2/3 de los miembros de la COVID, pero tenemos representación en todas las comunidades para poder seguir trabajando de forma entusiástica por la nefrología y sobre todo para seguir trabajando por nuestros pacientes y poder seguir colaborando con la Sociedad Española de Nefrología de la manera que hemos ido haciendo. Yo quiero acabar aquí mi intervención. Me he alargado un pelín, pero nada más, señores moderadores. Quiero agradecer a todos vosotros que habéis estado aquí, que realmente os habéis tomado la molestia de venir. La COVID nos ha permitido finalmente reunirnos. Quiero entusiasmaros a los que aún no sois miembros del GENDIAF para que os apuntéis. Es muy fácil entrando en la página web de la serie de grupos de trabajo y si no dirigiéndoos directamente a Beatriz Fernández para poder ser miembros del grupo. Quiero dar las gracias especialmente a la industria, porque sin la industria, como decía ayer, no hubiéramos podido hacer prácticamente nada de lo que hemos hecho. Muy especialmente en este momento a quien ha soportado esta reunión, a Novo Nordisk, a Esteve, a AstraZeneca, Bayer y la alianza Boehringer-Ingelheim. Lili, están aquí. Muchísimas gracias una vez más por todo vuestro apoyo y esperamos seguir trabajando para la nefrología, para el enfermo diabético, con vuestro apoyo y con vuestro entusiasmo. Muchísimas gracias a todos. Pues con esta charla de Alberto, pues, ha sido nuestro padre, ¿qué quieres que te diga? Ya lo sabes, por el aprecio personal, más allá del profesional. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir y nada, ahora creo que según pone el programa, tenemos la asamblea del grupo. Pues adelante pues.